Hola chicos, nos encontramos nuevamente en razonamiento verbal, comenzando con un nuevo tema del segundo bimestre. ¿Ok? El primer tema es inclusión e implicancia en el curso, ¿no? Para esto ya van a tener ustedes que ubicarse en las páginas 102 de su libro de razonamiento verbal. ¿Ok? Ahora al final ya de la clase, ya estaré enviando un archivo donde están las hojas con las actividades o tareas que les voy a dejar, ¿no? Básicamente para todo aquel que no tiene libro. Ahí lo va a poder imprimir o desarrollar directamente en su computadora o su laptop, ¿no? O celular, dependiendo lo que tenga a la mano. Pero voy a dejar porque considero que algunos todavía no tienen el material a la mano. Entonces, ahí les voy a enviar el archivo con las hojas que estoy dejando como actividad. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a desarrollar, como le dije, el tema de inclusión e implicancia. Los que ya tienen sus libros, esto es en la página 102 de razonamiento verbal. ¿Ok? La inclusión es un tipo de ejercicio, ¿ya? Que consiste, nos dice, en identificar a una palabra que agrupa, incluir es eso, ¿no? Agrupa a otros términos. ¿En qué? En diferentes categorías o características. ¿Sí? Inclusión, una palabra agrupa a las demás. Por ejemplo, dice, hay una primera forma. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? Es decir, al momento de definir, dar el concepto de ese término, vamos a agrupar a las demás o mencionarlas. Tenemos falta, sensibilidad, anestesia, privación y dolor. A ver, ¿qué palabra agruparía a las demás al momento de dar su concepto? Por ejemplo, anestesia. Definimos qué es la anestesia. La anestesia, digamos, ya es aquella sustancia que genera qué cosa? La falta, la privación de la sensibilidad de qué? Del dolor. ¿No? Por eso que cuando anestesian a alguien, pierde la sensibilidad y no siente el dolor, ¿no? Lo que ocurre. Entonces, la palabra que está incluyendo por el concepto, ojo, atento con ese criterio, por el concepto a las demás, es anestesia. Esta palabra incluye a todas que están en esa serie. ¿Ok? ¿Qué término por los rasgos de su concepto abarca a los otros? ¿Ok? Es muy parecida a la uno, pero utilizando otras palabras. ¿Ya? ¿Qué término por los rasgos de su concepto, es decir, por su concepto, incluye, abarca, se incluye a los demás? Tenemos hematología, sangre, estudio, órganos y producción. Entonces, ¿qué palabra incluiría a todas al momento que la definamos? Será hematología y les explico por qué. La hematología, ¿ya? Se encarga de estudiar, ahí está incluyendo estudiar a los órganos que producen a la sangre, que producen la sangre. ¿Ok? Entonces, está incluyendo a todas al momento de dar su concepto, su definición. Otra forma de inclusión. Determine qué palabras están necesariamente incluidas. Ojo, es algo importante. Necesariamente, sí o sí, que decir, en el concepto de helicóptero. Es decir, al momento que definamos esta palabra, solamente vamos a incluir a las principales, a las básicas. No, a las básicas, la principal. Entonces, la uno es aeronave, la 2 es cielo, la 3 hélice, 4 aeropuerto y piloto. Entonces, helicóptero sería aquella nave. Clasificación es una aeronave. Tendremos la uno sí o sí. Es una aeronave, ¿qué cosa? Que tiene una hélice. ¿Ok? Es una aeronave que tiene una hélice o está propulsado por hélice. ¿Ok? Esos dos conceptos serían los principales. Es un tipo de aeronave que tiene hélice, ¿no? Ahora, profesor, pero vuela por el cielo. Pero cuando mencionamos aeronave, ya estamos mencionando el aire. Entonces sería algo redundante. Por eso no hemos considerado la 2. ¿Ok? Entonces, el concepto principal que debe mantenerse de aeronave y cielo según las alternativas que están aquí. Entonces sería 1 y 3. La respuesta a la alternativa C.
señala el o los conceptos que puedan estar incluidos en el concepto var. En la 3 son los principales. En la 4 ya no, te dice todo aquel. No te prioriza la palabra necesario o principal. Es todo aquel que se relaciona con var. ¿Ok? Todo aquel. Entonces, ¿el bar qué es? Es un establecimiento, correcto, de venta. ¿Qué más? Puede ser de consumo y bebidas. ¿Ok? Entonces, sería la 1, la 3, 4 y 5. La respuesta alternativa C. ¿Ok? Tercera forma. ¿Qué término por su generalidad incluye a los otros? Aquí es una inclusión por género. Ojo, ya no es por concepto, definición, no. Como género. Es decir, tengo paloma y tengo ave. ¿Cuál es el género? Ah, ave. Ave incluye a paloma por un género. Entonces es algo parecido. Tengo empresa, sociedad, alianza, asociación y sindicato. ¿Qué palabra incluye a las demás? Como un género. ¿Ok? Empresa, sociedad, alianza, asociación o sindicato. Todos se relacionan con el concepto de ¿qué? Con el concepto de unión. ¿Ok? De una alianza. Entonces la palabra alianza estaría como género, ojo, agrupando las demás. ¿Qué palabra por la amplitud de su acepción abarca las otras? Es muy parecida ya a las 5 como género, como amplitud de género incluye. Tenemos manía, tara, defecto, anomalía y alteración. ¿Qué palabra agrupa todas? Las incluye como un género. Manía pertenece a una especie de defecto, ¿no? Tara significa sinónimo de defecto. Anomalía y alteración son tipos de defectos. Entonces aquí la palabra la incluye, ¿qué incluye? Es defecto. Cuarta forma, señal alternativa en la que la primera palabra de la izquierda incluye a las otras dos por los rasgos de su concepto. Es decir, la primera debe agrupar a las demás al momento de dar su definición. Tenemos cuadro, lienzo, marco, edificio, cimiento o casa, enfermedad, tenemos cáncer, patología, vehículo, llanta, timón, ¿ya? Y moneda, dólar, sol. ¿Qué palabra incluye a las demás? O sea, la primera debe incluir a las demás por los rasgos de su concepto. ¿Cuál sería? ¿Tienen la respuesta? Ok, veamos, chicos. Ok, entonces, el detalle de la respuesta está en la sección que dice rasgos, quiere decir características. ¿Qué características tiene? Entonces, la respuesta sería la A. Por una razón, está describiendo a un cuadro. Un cuadro es aquella, ¿no?, obra de arte que tiene un marco y un lienzo, ¿no? El lienzo es el material donde se dibuja. Está describiendo, ¿no? En cambio, vehículos, si alguno puede decir, pero profesor, vehículo, llanta, timón, tiene, pero el término vehículo es muy genérico, ¿no? Es muy genérico. Entonces, en cambio, cuadro es más específico. Por tal motivo, la respuesta es la A. Quinta forma, señal alternativa en la que la primera palabra de la izquierda incluye las otras dos por su generalidad, es decir, como género. Incluye como género. ¿Ok? Entonces veamos pez, ballena, delfín, figura, cuadrilátero, rectángulo, órgano, lengua, gusto, texto, obra, tema, cadena, eslabón, conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál incluye a las demás como género? Sería la D. Cuadrilátero y rectángulo están dentro del género de figuras geométricas. ¿Ok? La 10. Señal alternativa en la que la primera palabra de la izquierda abarca las otras por su amplitud semántica, es decir, al momento de dar su concepto, digamos, su definición, las relaciona con ellas. En este caso, ¿no?, aquella que incluye a las demás por su amplitud semántica, es decir, su relación por conceptos, sería narración, novela, cuento, porque la novela y cuento
son tipos de narraciones, ¿no? Lo incluye incluso como género o su relación conceptual. ¿Ok? Entonces, ustedes como actividad van a desarrollar la página 103, ¿ya? Toda la página 103 y parte de la 104, ¿ya? Y nosotros vamos a seguir con esta sección que habla de implicancia. La implicancia es cuando un término, una palabra está incluida en las demás. Implicancia, una palabra está incluida en las demás. ¿Ok? Es algo a la inversa. Entonces, veamos. ¿Qué palabra implica a las demás? Siempre lean bien el enunciado, porque a veces nos está pidiendo que identifiquemos algo muy parecido a la inclusión. ¿Ya? Entonces, cuando te dice qué palabra implica a las demás, quiere decir qué palabra ya agrupa, incluye a las demás. Tenemos procesión, divinidad, fe, plegaria, religión. ¿Ok? ¿Qué palabra implica a las demás? Entonces, ¿qué palabra estaría ¿ya? incluyendo o mencionando ya a las demás? Ok, entonces, ahí la palabra que está implicando a las demás, es decir, la palabra que está agrupando a las demás, ya redundando el término, sería religión. Porque cuando hablamos de religión, agrupa por su concepto, por su campo semántico, digamos, ¿a quién? A la plegaria, que es un pedido, ¿no? Un ruego, una oración, divinidad, procesión y fe. Está agrupando a todas ellas. En la 2, ¿qué palabra implica? Investigación, estudio, deducción, análisis y comparación. A ver, ¿qué palabra está agrupando a las demás? No necesariamente por su concepto, ¿eh? Sino que se relacione con ellas. ¿Sería? Cuando hablamos de investigación mencionamos aquí en un análisis, un estudio, una deducción, una comparación. Quiere decir que aquí investigación está implicando a las demás. ¿Ok? Pasaje, equipaje, camino, viaje y transporte. ¿Qué palabra agrupa e implica a las demás? ¿Sería? Claro, viaje. Porque cuando relacionamos con viaje, ¿qué elementos podemos ahí mencionarlos? Puede ser pasaje, equipaje, camino, transporte, caminata, vuelo, etc. Entonces la respuesta sería viaje. Siguiente. Tenemos soledad, llanto, pena, depresión y muerte. ¿Qué palabra agrupa o incluye o implica a las demás? A ver, ¿cuál podría ser? Exacto, sería muerte. Cuando hablamos muerte, hablamos de una situación de llanto, pena, depresión, soledad, tristeza, ¿no? Muerte. La siguiente, nutrientes, ingestión, comida, alimentación y asimilación. ¿Qué palabra implicaría? Es decir, agrupa a las demás. Claro, sería la narrativa. ¿Sería alimentación o ingestión? Sería alimentación, claro, porque la alimentación, la ingestión es consumo, ¿no? Que nutrientes, comida, asimilación, todos estos conceptos están relacionados a la alimentación. Sería la 5 aquí. Vamos a marcar la anterior. Aquí también nuevamente salió como respuesta a la 5. Ahora aquí, ¿qué palabra está implicada en las demás? Ojo, si se dan cuenta cambió la forma de preguntar, ¿ah? Al inicio. Entonces la forma de reconocer también es distinta. ¿Qué palabra está implicada en las demás? Quiere decir, ¿qué palabra está mencionada en las demás en su concepto? ¿Ok? Tenemos delito, robo, peculado, nepotismo y cohecho. ¿Qué palabra es la que está mencionada en las demás? Es delito. Si yo defino qué es el delito, si yo defino que es un robo, es un tipo de delito, ¿no? Y va a dar sus características. El peculado también es un tipo de delito, nepotismo también es una forma de delito y cohecho también es una forma de delito. Aquí la palabra que está mencionada en las demás, o sea, que está implicada, es delito. Eso es lo que nos pide. Palabra que está implicada, está mencionada, está incluida en las demás.
Tengo temblor, cinemática, traslación, tobogán y movimiento. ¿Qué palabra está incluida en las demás, en todas las demás? ¿Sería? Claro, sería movimiento, ¿no? Tobogán es el movimiento caída, ¿no? Vertical a través de algún elemento, ¿no? El temblor, el movimiento de las placas, cinemática, estudio del movimiento de los cuerpos, traslación, un movimiento, vaivén de un cuerpo. Entonces, está ahí implicado la palabra movimiento. Buzo, oxígeno, atmósfera, respiración y agua. ¿Qué palabra está implicada en las demás? Sería oxígeno, ¿ok? Atmósfera, lugar donde hay oxígeno, respiración, incluye oxígeno, ¿no? Agua también tiene como elemento al hidrógeno y oxígeno, y el buzo, que está hablando que hay personas que se sumergen, ¿no? Retiene el oxígeno debajo del mar. Aquí sería la 3. ¿Ok? Entonces, de esa forma, a ver, vamos a avanzar algunas más, ¿ya, chicos? Para que queden las demás como actividades, ¿ya? Entonces les decía, jaque mate, epílogo, diciembre, final y omega. ¿Qué palabra está incluida en todas? Es final, correcto. Diciembre es el final del año, el mes final. Omega es la última letra. Jaque es la jugada final del ajedrez. Y epílogo la parte final de un libro. Entonces sería la palabra final. ¿Ok? Luego, constitución, ley, decreto, código y estatutos. ¿Ok? ¿Qué palabra está incluida en todas? Son las palabras de... Exacto, son... Ya, estatutos. Constitución, el conjunto de, digamos, estatutos, normas, la ley también, el código también, entonces sería la 4. ¿Ok? Entonces, queda como tarea esta sección que continuaría, sería la 106, ¿ya? 106, pero recuerden que antes también hay otra hojita que voy a agregar ahí, ¿ya? Vamos, retrocedemos. No se preocupen que eso va a estar en el libro, en la ficha que voy a añadir. Sería la 103, ¿ya? 103 y la 106, esas dos hojas. ¿Ok, chicos? Entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana.